Hola, de nuevo con vosotros. En este día quiero traeros una historia de la palabra de Dios que creo que la sabemos todos, por lo que desde niños la hemos oído en la escuela dominical, y se trata del buen samaritano. El buen samaritano, ¿quién era este hombre? ¿Por qué tuvo que pasar por aquel paraje donde dice que había ladrones en el camino y salteadores? ¿Y por qué el hombre, el intérprete de la ley, que se levantó para tentarle al maestro, quería cogerle en algún dicho que no estuviera a la altura del Señor? Vamos a hacer la lectura que dice: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar al maestro, buscando qué cosa heredaría la vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de lejos. Asimismo un levita, llegando cerca de él, viéndole pasó de lejos. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándosele, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mira la historia cómo se le tuerce al revés de como estaba pensando el samaritano. El intérprete de la ley. Él se levantó y le dijo al maestro: ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? En estudios que hemos hecho, hemos visto personas que querían justificarse delante del Señor. Personas que se preocupaban por qué iba a pasar cuando se fueran del mundo, y personas que simplemente le hacían la contra al Señor pensando que le iban a pillar en alguna palabra mala. Ya hemos dicho en otras ocasiones que las personas están interrelacionadas entre sí, y os acordáis que hace muy pocas semanas tocamos el tema de la samaritana. ¿Por qué dice que el Señor estaba necesitando de pasar por el camino de Samaria? El hombre tenía que decidirse si pasaba por Samaria o se daba un gran rodeo, que fue lo que hizo este hombre que fue atacado por los ladrones. El Señor Jesús dice: le era necesario pasar por Samaria. Este hombre decidió seguir su camino, dando un rodeo de casi 30 kilómetros para no pasar por Samaria, y se encontró con los ladrones. Pero ¿dónde nos lleva este versículo? Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 14, que nos da un asomo más o menos. En el versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, hay caminos que el hombre en su caminar por esta vida piensa
que puede llevar mejor sitio que lo que el Señor te da. Hay caminos que al hombre le parece que son derechas. No sé cuántos de vosotros habéis leído el libro del Peregrino, pero en el libro del Peregrino hay una escena donde el hombre debe de escoger, hay dos caminos que van paralelos, pero que uno de ellos lleva a la muerte. Luego en el versículo 21 de Proverbios 14 dice así: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. O sea, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. En este versículo vemos que este hombre fue tirado a tierra, seguramente. Vemos que se queda malherido, pero por allí pasaron más gente que el buen samaritano. Pasaron un sacerdote y viéndolo dijo: uff, que me voy a contaminar y no voy a poder ofrecer el culto. Por allí pasó también un levita, que se suponía que eran los doctores de la ley, y viéndolo lo dejó aparte y se despojó, o sea, se apartó de él, porque si no, ¿cómo iba a leer la Torá si tocaba a un muerto o a uno que estaba herido? Sin embargo, dice que por allí también pasó un samaritano, que os acordáis de lo del samaritano, ¿no? Él dijo, él le dijo: dame de beber. El Señor le dijo: dame de beber. Y el hombre, la mujer le dijo: pero ¿cómo me pides tú agua para darte de beber siendo tú judío? Y sin embargo, este hombre, siendo samaritano, no sabemos si fue de los que se convirtieron con la mujer samaritana o no, pero sí que vemos que se movió a misericordia. ¿Y qué es moverse a misericordia? Moverse a misericordia lo hemos leído ahora mismo en el versículo 21, que dice que alcanzará misericordia. Y en el Sermón del Monte nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. También dice que aquel hombre, al ser movido a misericordia, pues le lavó las heridas, le enjugó con sus propias vendas o trapos o lo que fuera. Y lo que también vemos es que le usó vino para lavárselas, para desinfectarlas, y aceite para suavizarlas. Y dice: y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cuánto tiempo estuvo el buen samaritano cuidando de él? Pues no lo sabemos, no nos dice, pero dice que al día siguiente se levantó, dio un denario al mesonero y le dije: yo te pagaré todo lo que tengas más de gastos cuando regrese. ¿A qué enseñanza nos lleva esta parábola? Pues esta enseñanza nos lleva a que el hombre escoge su propio camino cuando él quiere y se aleja de Dios porque no le tiene en estima. También vemos que el hombre coge su camino y hace su propia voluntad. Vemos a los ladrones que le atacan y lo dejan medio muerto. Y vemos otros dos personajes religiosos, seguramente no se perdían ni un culto, y sin embargo allí lo dejaron tirado porque no le merecía ni la pena, porque no se iban a contaminar. Según la ley, el que tocaba muerto, ese
no podía no podía tocar la palabra de Dios ni nada. Sin embargo, pasó un hombre que era enemigo de los judíos y le dijo, se dijo a sí mismo, dice, fue movido a misericordia. Movido a misericordia, ¿qué es moverte a misericordia? Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, pues tuvo misericordia de un montón de gente enferma. Pero dice, y sacó 2 denarios, o sea, el Señor, ¿os acordáis del paralítico de Betesda? No le dijo, ¿quieres que te meta en el agua? Sino simplemente le sanó. El Señor murió por nuestros pecados, como estaba escrito así en el libro de Isaías, y también fue a la cruz del Calvario por nosotros, porque Él tuvo misericordia de nosotros, y dice que nuestra redención fue comprada mucho antes de la fundación del mundo, porque Él se ofreció para tener misericordia por nosotros. Él nos perdonó nuestros pecados, Él nos acercó al Padre, porque Dios no puede resistir el pecado, pero en el nombre del Señor Jesús sí podemos venir, porque Juan dice que tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Y la misericordia no solamente actuó en aquel momento cuando le lavó los vestidos, sino que usó de su propio dinero para llegar al hombre perdido y para dar testimonio de ello, como así lo hizo con el mesonero. Toma 2 denarios y todo lo que gastes de más, yo te lo doy. Y el Señor no nos dejó aquí solos, sino que nos dio al Espíritu Santo y dice que hemos sido ungidos por Él para que tengamos redención. Que el Señor te bendiga y hasta la semana que viene.